Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de cáncer gástrico. Para ello tenemos la suerte de contar con el doctor Gabriel Salcedo. Buenos, Gabriel Salcedo, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro podcast. Es todo un honor y un privilegio tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos sobre ti. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, es un honor. Llevo tiempo oyendo de tu podcast y lo he seguido y me parece algo tremendamente médico y humano a la vez. Soy Gabriel Salcedo, soy miembro de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica y Bariátrica de la Fundación Jiménez Díaz. Llevo más de 20 años en la profesión y prácticamente de los 20 dedicado a la cirugía del cáncer gástrico y del cáncer de esófago fundamentalmente. También realizo otras actividades de patología esofagogástrica benigna, pero mi actitud fundamental es acerca del cáncer gástrico y esofágico. ¿Cuál es tu parte humana? Pues mira, soy papá de 2 niños, que yo creo que es mi principal afición, y estoy casado con una mujer absolutamente maravillosa, que es yo creo que la afición de toda mi casa y mi familia. Y aparte de ello, pues siempre he sido un grandísimo aficionado al cine hasta que nacieron mis hijos. Ahora soy aficionado a la televisión con ellos y soy muy aficionado también a algunos deportes, como sobre todo el baloncesto. He sido más de baloncesto que de otra cosa. Pues muy interesante. Vamos a empezar, yo creo, a hablar por el principio. Vamos a hablar de un tipo de cáncer que yo creo que se conoce menos que el cáncer de colon o el cáncer de mama. No sé si porque tiene menos publicidad o porque es menos frecuente. ¿Es frecuente el cáncer gástrico? El cáncer gástrico es frecuente, es más frecuente de lo que la gente se piensa. Pues mira, por darte cifras más o menos, supone es el 3% de los cánceres actualmente en el mundo. En España se diagnostican aproximadamente 7.000 casos, 7.500 casos al año. Y es la quinta neoplasia en frecuencia de todos los tumores conocidos. O sea que es bastante frecuente. Es más frecuente. La quinta causa es bastante frecuente. Sí es. Pero el del esófago es un poquito menos. El del esófago es menos frecuente, es un tumor con un diagnóstico muchísimo más complejo y sobre todo es un tumor que da menos sintomatología. Con lo cual, en el momento en el que se diagnostica ya suele estar avanzado y el tratamiento es desgraciadamente, en muchos casos, no curativo. ¿Y el cáncer de esófago y el cáncer gástrico son parecidos, son similares o uno es más agresivo, como dices, que el otro entonces? Es mucho más agresivo el cáncer de esófago. Primero, el comportamiento de la enfermedad es más agresivo en sí y luego, como hemos dicho, pues el cáncer gástrico suele dar algunas pistas cuando aparece. Suele dar pues sobre todo dolor en la parte central del abdomen, lo que llamamos la boca del estómago. A veces da hinchazón y malestar después de ciertas comidas. Se puede manifestar también con trazas negras en las heces o incluso heces de color negro completamente, lo que llamamos los médicos melenas, que es sangre reducida que se ha mezclado con las heces. Exactamente. Y luego los dos tumores lo que dan prácticamente de manera sincrónica los dos es un cuadro que llamamos los médicos síndrome constitucional, que consiste en pérdida de peso evidente y sin otra causa, debilidad, cansancio y falta de ganas de comer, anorexia.
Pero todos estos síntomas, por lo que nos cuentas, son un poco así vagos y unos síntomas que son poco específicos, porque cuando uno se encuentra un poco cansado, ahora mismo en primavera, lo comentaba con un compañero esta mañana, parece que uno está más cansado, que parece que tiene menos apetito, lo de que se hincha un poco la tripa también, pues yo qué sé, será que he comido yo qué sé cosa, ¿no? Entonces, que no son los síntomas claros, como por ejemplo el cáncer de páncreas que comentábamos en el episodio, uno se pone amarillo y es como más evidente, ¿no? Son unos síntomas pues un poco más larvados, ¿no? El cáncer de gástrico y con más frecuencia el cáncer de esófago, cuando ya tienen cierto tiempo en el organismo, dan una característica clínica que es la disfagia, la dificultad para tragar. Y la disfagia avanzada pues puede producir vómitos. Entonces, un paciente que se encuentra o una persona pues cansada, que le cuesta comer, que come y nota que la comida no le pasa con facilidad, que se le hincha el estómago y que en ocasiones puede vomitar, pues tiene que ir a acudir a un especialista y mirar a ver. Ahora iremos al diagnóstico, pero primero, ¿por qué se produce? Tenemos, así como en otros tipos de cánceres, hemos relacionado con el tabaco, con el alcohol, por ejemplo, cuando hablamos de determinados cánceres de hígado o de páncreas, o otro tipo ¿se ha asociado algo al cáncer de páncreas y al cáncer de estómago y al cáncer de esófago? El cáncer de estómago, el cáncer de estómago y el de esófago, los dos tienen una relación directa con el tabaco y con el alcohol. Nuestros grandes amigos que salen por un motivo o por otro en los podcasts están relacionados siempre con algo, el tabaco y el alcohol. Eso es. Y luego pues el cáncer gástrico tiene cierta asociación con una bacteria, seguramente habrás hablado en tu podcast, si no estaremos encantados de hacerlo en otro momento. Te tomo la palabra porque todavía no hemos hablado de ella. El Helicobacter pylori. Un poquito, en el capítulo del reflujo, en el episodio del reflujo. Esa famosa bacteria que nos cuentan los médicos de cabecera, que a veces se encuentra en el estómago, que puede producir malestar general, gastritis, úlceras. Pues esa bacteria en ocasiones está relacionada con un tipo de cáncer gástrico. El cáncer de esófago, básicamente, hay dos tipos. El adenocarcinoma, que aparece en la parte más baja distal del esófago, en la unión con el estómago, y esa está relacionada al adenocarcinoma directamente con el reflujo gastroesofágico mal controlado. La gente que tiene un reflujo mal gastroesofágico y no toma medicación, y ese ácido que sube del estómago al esófago y va dañando el interior del esófago poquito a poco, en estadios muy avanzados, en algunas ocasiones puede llegar a producir cáncer de esófago. Y el otro tipo de cáncer de esófago, que es el carcinoma epidermoide, es el que está directamente relacionado sobre todo con el alcohol y el tabaco. Pero también hay personas que no fuman o que no beben que también desarrollan el cáncer. Debe haber algo más. Como muchos tumores, pues hay un componente genético. Más evidenciado en el cáncer de esófago, pero el cáncer gástrico también tiene un importante componente genético. Y luego hay otros factores, pues se ha hablado de los alimentos muy salados y ahumados, incluso en el cáncer de estómago, de los alimentos muy calientes que pueden llegar a dañar un poquito la mucosa del esófago en el cáncer de esófago, pero vamos, ya en mucha menor medida. De eso, curiosamente, lo hablábamos en otro episodio en el que hablábamos que los cánceres también van por épocas, me explico. A principios del siglo pasado había mucho más cáncer gástrico, precisamente probablemente por cómo se conservaban los alimentos. Ahora hemos cambiado un poco más al cáncer de colon como más frecuente. O sea, hay algo también ambiental, hay algo intrínseco en cada uno, que es el factor genético, pero también hay cosas ambientales sobre las que se pueden actuar o se puede hacer. El tipo de alimentación, otra de las causas y de los factores que afecta tanto a uno como a otro, es la obesidad. Ahora que tenemos comidas rápidas, ultraprocesadas y un porcentaje de pacientes con obesidad mucho mayor, pues hace que determinados tipos de cáncer gástrico puedan aumentar. O sea que ya veremos a ver en el futuro próximo lo que nos sigue teniendo efectivamente entre el colon y el cáncer gástrico y de esófago. Una vez que un paciente se encuentra cansado, se encuentra, pues a lo mejor ve melenas o sangre digerida en las cacas y además tiene dificultad para tragar, esta disfagia que nos contabas, va al médico de cabecera. ¿Y el médico de cabecera qué es lo que hace? ¿Nos hace algo o nos remite a algún especialista? Generalmente, como es un tipo de síntomas que pueden aparecer en otras enfermedades benignas,
se comienza con una analítica para ver si la afectación del cáncer tiene alguna repercusión, por ejemplo, que produzca anemia por pérdida de sangre de manera larvada, poquito a poco. Y luego, en casos de que el médico de cabecera detecta algún síntoma de alarma, como que no pueda tragar, como realmente que hay anemia, entonces es necesario realizar una gastroscopia. Es decir, en primer lugar los derivan al digestivo, al médico de digestivo, y se hace una gastroscopia. Sí, el médico de cabecera muchas veces también pide la gastroscopia. Para el público en general es meter la cámara de televisión para ver por dentro el estómago. Eso es una especie de manguera que tiene acoplada en la parte final una cámara y se introduce por la boca y recorre el tubo digestivo superior. De esa forma, pues vemos de forma visual, es decir, vemos si hay algo o si no hay nada. Entonces, si hacemos una gastroscopia, imaginemos y vemos a nivel, primero hablaremos del estómago y luego hablaremos del esófago. Perfecto. Vemos en el estómago hay una lesión, algo que no debería estar, un trozo de carne crecido, que en realidad es lo que son los tumores. ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que se encuentra el médico digestivo, el endoscopista, es pues, una especie como de crecimiento de la pared del estómago, un trozo de carne, como dices tú. En ese caso tomaremos una biopsia y esa biopsia nos va a decir de qué tipo de lesión estamos hablando, porque hay tumores del estómago que no son tan malos como otros podrían ser. Es decir, hay varios tipos. Hay varios tipos. Y en función del tipo que sea, se hace una cosa o se hace otra. Los tumores más benignos muchas veces incluso no es necesario hacer nada con ellos, crecen muy despacito, muy lentamente, y lo único que hay que hacer es seguirlos, el seguimiento. ¿Y los tumores estamos hablando? Por ejemplo, un tumor de His sí que habría que resecarlo a partir de cierto tamaño, 2 centímetros, pero por ejemplo un leiomioma en el estómago, que es una bolita que protruye la pared del estómago, crece dentro de la pared del estómago, no habría que hacer nada con ello. Los tumores más agresivos, los tumores, los cánceres como llamamos tal, entonces en el momento que confirmamos con una biopsia que hay un cáncer, habría que ver si ese cáncer, ese tumor maligno del estómago, está únicamente en la pared del estómago o se ha extendido a otras partes del organismo. Y ahí cuando hacemos un escáner. Hacemos un escáner, una prueba de imagen. En el caso del estómago, en el caso del esófago, haríamos un escáner un poquito especial que se llama PET, que seguramente tus oyentes lo habrán escuchado alguna vez, que lo que hace es enseñarnos específicamente las células del tumor que se han extendido a otras partes del cuerpo. Eso en el estómago. ¿Y en el esófago es igual? En el esófago es muy parecido. También metemos la cámara, vamos a ver un crecimiento más anormal dentro de lo que es el tubo del esófago, cogeremos una biopsia y si nos sale uno de los 2 tipos de los tumores que hemos hablado, haremos o bien un TAC o bien un PET-TAC, depende de la localización. Algunas veces pedís una econdoscopia, que es como una ecografía especial. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? La econdoscopia es una endoscopia como la que hemos hablado, la cámara que tiene acoplada a la parte final una cámara, pero al lado adyacente, cerca de esa cámara, tiene también un ecógrafo. Ese ecógrafo lo que hace es estudiar las capas del estómago y de la pared del estómago y de la pared del esófago y nos indica qué profundidad ha alcanzado el tumor. Esto es muy específico de tumores del tracto superior del estómago y el esófago. Y es importante saber la profundidad, es decir, es ver cómo hasta dónde ha crecido, hasta dónde llegan las raíces. Eso es, la raíz es la capa más dentro del estómago del esófago, es donde se genera el tumor y el tumor va creciendo hacia afuera y puede llegar incluso a salirse de la pared del tumor y a afectar a los ganglios o a otros órganos. Y esto es importante porque determina el tratamiento. Eso es. Los tumores pequeñitos, que la ecoendoscopia afectan muy poquitas capas, podemos hacer un tratamiento quirúrgico, llevar al paciente al quirófano y extraerle la porción del estómago o del esófago que contiene el tumor. Los tumores que afectan más capas, entonces antes de hacer la cirugía y resecar esa parte del estómago o del esófago, tenemos que darle tratamiento. Bien con quimioterapia o con radioquimioterapia en caso de algunos tumores del esófago. Antes de pasar al tratamiento, muchas veces los pacientes nos dicen, oye, pero si yo tenía una analítica normal y me han hecho marcadores tumorales y me salían normales, ¿hay algún marcador en sangre que nos pueda indicar que hay algo debajo en el estómago o en el esófago? Sí, hay un marcador que se llama CEA,
que es más o menos específico del cáncer gástrico. Y luego hay un marcador, que a ti te sonará un poco más que a mí, que es el CA19.9, que nos indica si ese tumor ha podido salirse del estómago y está invadiendo otros órganos. Son los dos que pedimos los cirujanos esofagogástricos. Es decir, que pueden salir alterados, pero no indica necesariamente, que no son específicos, nos ayudan es una pista más en el diagnóstico, pero no son específicos. El marcador CA puede elevarse en otro tipo de tumores, como el cáncer de ovario, por ejemplo, o en enfermedades benignas. Al igual que el 19.9, el CA19.9 puede aumentarse en procesos inflamatorios de la vesícula, etc. O el cáncer también. Muy interesante. Entonces, imagínate que ya me han hecho la biopsia, me han hecho un TAC, me han hecho la endoscopia y no es susceptible de que lo resequen endoscópicamente, que eso es otra cuestión, pero me mandan a tu consulta. Imagínate, vamos a ver por separado el cáncer gástrico y el cáncer de esófago. En el cáncer gástrico, imagínate que no nos afecta, no se ha extendido fuera del estómago, hemos hecho el TAC y no hay fuera, simplemente está localizado en el estómago. Depende de la parte del estómago en la que estamos o en todo se hace el tratamiento similar. Es decir, vale con quitar un cachito, tengo que quitarlo entero, tengo que limpiar todo alrededor. ¿Cómo se hace el tratamiento? Pues el tratamiento has incidido en una parte muy importante que hace unos años no habíamos llegado a tratar los tumores sin necesidad de cirugía, y es que cuando el tumor es muy pequeño, que llamamos nosotros un tumor casi precoz, más que precoz, early, que llaman los ingleses, lo podemos quitar con el endoscopio mismo. No hace falta hacer cirugía. Llega el endoscopista, tiene unos instrumentos especiales y con unas pinzas y unas asas especiales es capaz de resecar parte de la pared del estómago donde está el tumor y extraerlo. Y no haría falta hacer nada más. Si el tumor es un poco más grande, pero no ha afectado muchas capas del estómago, entonces podemos quitarlo. Si está en la parte más baja del estómago, la que está pegada al intestino, podemos cortar un trocito del estómago y dejar pues más o menos un cuarto o un quinto del estómago. Si el tumor está en la parte más alta del estómago, entonces es necesario resecar el estómago entero, porque pueden estar afectadas más partes. Y eso en cuanto al estómago. ¿Se da alguna vez neoadyuvancia en estos casos? Es decir, quimio y radio o quimio antes de la cirugía. Eso es. Cuando tenemos una afectación de varias capas, cuando la estadificación del tumor supera el T2, incluso en T2 en las últimas guías, es decir, cuando el tumor ha afectado varias capas de la pared del estómago, entonces en el cáncer de estómago se recomienda dar quimioterapia antes de la cirugía, más o menos 2 meses. ¿No? Mejora los resultados comparando con solo la resección con la cirugía. Esto es importante, yo creo, para los pacientes, porque cuando uno le diagnostican un problema así, lo que quiere es quitárselo cuanto antes. Y parece que con la quimioterapia es como si estuviéramos esperando, no, pues se está tratando. De hecho, mejora la supervivencia y mejora los resultados. O sea, que la quimioterapia consigue disminuir el tamaño del tumor, incluso limpiar el tumor de la afectación ganglionar de los ganglios linfáticos a los que se ha podido extender. O incluso, en algunos casos, es capaz de eliminar el tumor de otros órganos a los que se han manchado. O sea que es importante. Después de que me quiten una parte del estómago o todo el estómago, ¿cómo se vive? ¿Voy a poder comer? ¿O cómo es la recuperación? ¿Qué es lo que pueden esperar los pacientes? Cuando a uno le quitan una buena parte del estómago, la vida que hace en el posoperatorio es prácticamente normal. Se puede comer de todo, no hay ninguna restricción. Hay que suplementar a veces con algún tipo de vitaminas la dieta, pero se puede comer prácticamente de todo. Nosotros recomendamos a los pacientes que se haga una dieta más fraccionada de lo normal. Cuando hay una resección de todo el estómago, esa dieta tiene que ser fraccionada estricta. En vez de comer 3 veces o 4 al día, pues comen 6 o 7 veces, pero pueden comer prácticamente de todo. Comen menos cantidad porque al no haber la bolsa de retención de comida que supone el estómago, pues entonces hay que comer poquita cantidad más veces. Eso es importante porque el estómago tiene su función. Al final es un saco donde cabe cierta cantidad y al quitarlo, hacerlo más pequeño, que también lo vemos en la cirugía bariátrica, que nos lo explicaba la doctora Posadas en otro episodio, pues es pequeñito, entonces no cabe, no puedes meter más porque no cabe.
¿Y hay algún tipo de déficit de vitaminas o algo en el posoperatorio? Hay déficit de algunos minerales, pero que en general el organismo suele responder bien a ello, y de algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina D12, que participa en la formación de los glóbulos rojos y que hay que suplementarlas. En el caso de que se retire el estómago entero, pues hay que suplementar algunas vitaminas como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K o la vitamina B, perdón. Pero son suplementos en comprimidos que se toman con la dieta de manera normal y no suponen para los pacientes especial incordio. Cuando se opera el estómago, ¿es necesario limpiar más órganos o no es necesario? Si el tumor únicamente afecta al estómago, nosotros lo que hacemos es quitamos o un trocito, como hemos dicho, el estómago entero, y luego hay que limpiar los ganglios que hay alrededor. Porque a veces no tenemos nosotros de manera preoperatoria ninguna prueba que nos diga si los ganglios realmente están afectados o no. Y entonces eso sí está muy estudiado, que hay que quitar pues unas estaciones ganglionares que hay alrededor del estómago. Si el tumor se ha extendido a otros órganos, entonces normalmente los resultados de la cirugía ya no son tan buenos. Y no se suele plantear la resección del tumor, por lo menos de inicio. Vale, primero hay que reducirlo e intentar reducirlo, ¿no? Eso en cuanto al cáncer gástrico. Ahora nos vamos al cáncer de esófago. En el cáncer de esófago, ¿se opera de entrada o se hace tratamiento previo de entrada? Es un poco paralelo a lo que pasa con el cáncer de estómago. Lo que pasa es que la cirugía del esófago es bastante más agresiva, con lo cual nosotros en el esófago, si es muy pequeñito el tumor, tenemos la opción de poder quitarlo con el endoscopio. Son muy poquitos casos. Cuando el tumor no alcanza un espesor importante de la pared del esófago, entonces podemos resecarlo directamente. Pero la gran mayoría de los tumores del esófago, por desgracia, como no dan la cara y no dan síntomas y los pacientes no son conscientes que lo tienen hasta un estado un poco avanzado de la enfermedad, pues entonces requieren dar o bien quimioterapia o bien, sobre todo, radioterapia combinado con la quimioterapia. Suele ser un tratamiento de unos 3 meses, una cosa así, y también reduce el tamaño del tumor y contiene la expansión del tumor a otros órganos. Imaginemos que lo hemos pillado en un buen momento y que es resecable. Lo que hacemos es quitar el esófago. Eso es. Y claro, eso es un problema un poquito mayor porque el esófago es un poquito largo y además es una tubería importante por donde pasa todo lo que metemos para adentro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conectamos otra vez la continuidad? Pues un poco parecido a lo que pasa con el estómago. Si el tumor se da en los últimos centímetros del esófago, podemos conservar un poquito del esófago, más o menos hasta la mitad del pecho, y cogemos el estómago y lo convertimos en un esófago nuevo. Hacemos un tubo, cortamos una gran parte del estómago y convertimos el estómago que tenemos en un tubo que se va a asemejar al esófago y lo empalmamos, lo unimos con la parte de esófago que hemos dejado. Si el tumor de esófago es más alto, pues digamos hacia mitad de pecho, pues entonces hay que quitar el esófago entero. Y ese estómago normalmente somos capaces de hacer un tubo largo que puede subir hasta el cuello. Y entonces dejamos unos centímetros de esófago en el cuello y lo unimos a ese estómago que podemos subir a través del pecho, lo subimos y lo unimos aquí. En ocasiones no se puede utilizar el estómago, pues pacientes que están operados del estómago, que tienen el estómago dañado, y se pueden usar otros órganos, sobre todo el colon. Es decir, ponemos una tubería, la reemplazamos con otra tubería de otro lado. El esófago al final no deja de ser una pequeña manguera que une la parte de la garganta con el estómago, y esa manguera hay que sustituirla por otra manguera parecida. Entonces construimos una nueva manguera o con el estómago o con el colon. Esa cirugía es más compleja. Esa cirugía es más compleja. Y también supongo que la recuperación pues, es más lenta, la cicatrización es más dificultosa y bueno, esta sí que el paciente tarda más en tener una vida más o menos normal. Eso es. Nosotros cuando quitamos entero el esófago hasta arriba, hasta el cuello, decimos que más o menos el paciente no está recuperado del todo hasta que ha pasado entre 6, 9 meses o 1 año después de la cirugía. Que es mucho más tiempo. Bueno. De los 2 tipos de cánceres de esófago que decíamos, ¿hay alguno que se pueda curar sin operar? Pues desgraciadamente no.
Desgraciadamente. No hay ningún cáncer de esófago actualmente que sin operar se pueda curar como tal. Si consideramos operación no quirúrgica, la endoscopia. Hay que extraer esa parte, aunque sea con endoscopia, y sí. Hay tumores que se pueden beneficiar de dar radio y quimioterapia. Por ejemplo, los tumores que están en el cuello, que no se pueden operar, porque tendríamos que vaciar prácticamente toda la garganta, pues entonces utilizamos el tratamiento de radioterapia y quimioterapia y a veces tienen buenos resultados. Pero el radical es la cirugía. El radical es la cirugía. Es decir, van todos de la mano, pero el radical es la cirugía. Sabiendo todo esto, yo supongo que ahora nuestro público en general quiere saber cómo prevenimos, porque has hablado de una cosa importante y es que, sobre todo en el esófago, el diagnóstico pues a veces no es precoz, pero has hablado también antes de la relación con el reflujo y con el esófago de Barrett. Entonces, una de las formas, se me ocurre, de prevenirlo o de por lo menos controlarlo es tener controlado el esófago de Barrett, ¿no? Eso es. Esa es una cosa importante, creo. Exactamente. El esófago de Barrett que os comenta Monty es una condición en la que cuando el reflujo gastroesofágico simplemente es el contenido del estómago, que suele ser ácido, atraviesa la válvula entre el estómago y el esófago y sube hacia el esófago. Y es esa sensación que tenemos prácticamente todos después de una comilona o después de haber bebido algo de alcohol, de ardor, quemazón en el pecho, que a veces nos puede subir hasta la garganta. Eso es reflujo gastroesofágico y generalmente no va asociado a ningún problema. Cuando el reflujo dura mucho tiempo y es de mucha cantidad de ácido, puede producir pequeñas heridas en el esófago. Y esas heridas, cuando avanzan mucho durante el tiempo, se acaban cubriendo con una cicatriz. Y esa cicatriz en el esófago se denomina esófago de Barrett. El esófago de Barrett, en un porcentaje muy pequeñito, pero existe, puede acabar derivando en el adenocarcinoma de esófago, que aparece generalmente en la parte distal del esófago, la parte más baja del esófago. Con lo cual, como bien indicas, un control por parte del médico de cabecera o del médico digestivo de ese reflujo, que se controla prácticamente en la gran mayoría de los casos con una pastilla de omeprazol al día, pues puede controlar ese daño que produce el esófago y evitar que el esófago de Barrett o el reflujo importante derive en un cáncer de esófago. El otro tipo, pues viene con los hábitos. Tabaco, alcohol y el cierto componente genético que decíamos nosotros. Pues sobre todo vida sana, ¿no? Que es lo que debemos hacer para intentar prevenir todos los problemas, creo, es lo que hemos hablado en este podcast desde el principio. Bueno, pues con lo que me dices ahora, ahora la gente que nos escucha va a pensar cada vez que tiene un poquito de ardor o lo que sea, va a pensar, ostras, ya verás, o se le hincha la tripa, ya verás. Yo creo que les podemos decir a nuestros oyentes y también para concluir, ¿qué mensajes? Que se preocupen cada vez. No. Normalmente el reflujo gastroesofágico, las molestias que ocurren en el estómago y esa hinchazón que notamos no tienen relación y no están directamente relacionadas con el cáncer, sino con procesos mucho más benignos. En cualquier caso, cuando una sintomatología en la parte del estómago se repite mucho durante el tiempo, pues conviene ir al médico de cabecera y la gran mayoría de los casos y en la gran mayoría de las personas responden a factores benignos que no tienen que ver con el cáncer. Tranquilidad a todos los que habéis bebido algo de alcohol y habéis tenido un poquito de reflujo después. Y yo creo que ya para finalizar, doctor Salcedo, un mensaje para nuestra población y para la gente que tiene en general algún familiar, algún amigo, algún conocido o ellos mismos. Un mensaje para todos ellos. Pues importante, la vida sana, que os acaban de decir, y luego cuando haya cierta sospecha, malestar, todos sufrimos del estómago con el estrés, con la mala alimentación, con el ritmo de vida tan desenfrenado que nos obliga a comer de cualquier manera. No hay que asustarse con la sintomatología más típica cuando es una sintomatología limitada que desaparece en el tiempo. Si vemos que aparece de manera repetida o que se prolonga en el tiempo, pues hay que acudir al médico de cabecera o al especialista digestivo, porque cuando el tumor gástrico se detecta a tiempo, pues es curable y podemos hacernos con él.
Eso es importante, es decir, sobre todo prevención, vida sana y detección precoz en el momento que esté indicado. Eso es. ¿Especial importancia para cuando tus padres, tus abuelos han tenido un cáncer gástrico? Cuando hay familiares de primer grado que llamamos nosotros, padres, abuelos o hermanos, sí es importante acudir al especialista. En España no existen programas de prevención como en otros sitios, como en Japón, donde la prevalencia, el número de cáncer de estómago es mucho más elevado, y entonces ellos sí se hacen endoscopias, como aquí nos hacemos colonoscopias. Eso es. Ellos tienen muy poco cáncer de colon y mucho cáncer de estómago, entonces el tubo se lo meten por arriba en vez de por abajo. Pero cuando hay un familiar directamente sí conviene ir al digestivo. Él nos puede hacer una serie de estudios y con una sintomatología pues parecida a la que hemos estado hablando, entonces sí estaría indicado de manera más precoz una gastroscopia. Pues yo creo que nos ha quedado todo súper claro y vamos a intentar llevar una vida sana. Ya lo estábamos intentando ya desde hace algún tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Y tenéis las notas en nuestra página web www.cirujanayhumana.com, donde podéis consultar toda esta información. Poca cosa más, doctor Salcedo. Pues muchísimas gracias a ti, enhorabuena. Esto es más que necesario. Yo animo a todos los que veis el podcast a que habléis con la gente, porque es un proyecto fantástico de divulgación y muy humano. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.